levántate y sana, es en el nombre de Jesús, levántate y sana. Buenos días, hermanos. Ahora el turno para darles una plática me lo dieron a mí. Yo les voy a hablar de las cartas que el pastor, el apóstol Juan, les escribió a las 7 iglesias. Estas cartas se incluyen dentro del libro de Apocalipsis. Para que lleguemos a ellas les voy a hacer una breve introducción y de antecedentes de Juan y de su trayectoria. Me da mucho gusto estar con ustedes. Para el libro para mí ha sido muy hermoso. Se los recomiendo que lo lean, pero que antes lean también
el libro de Daniel. Bueno, vamos a empezar con una pequeña oración. Gracias te doy, Señor, por todas tus bendiciones, por permitir reunirnos. Te pedimos por la salud de todos aquellos enfermos que tienen COVID o cualquier otra enfermedad y que se encuentren hospitalizados. Gracias te doy, Señor, por esto, y te pido que por favor me ilumines y me des sabiduría para transmitir tu palabra, Señor. Todo te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces esta es una pequeña introducción a las cartas de las 7 Keilot, Apocalipsis 1, y posteriormente veremos el 2 y el 3. Este video lo tuvimos que dividir en dos partes porque de una sola parte no lo pude nunca mandar. Bueno, Keilot se les denominaba las congregaciones o a las asambleas o sinagogas de la época de los apóstoles. Aún el término iglesia no existía. Este fue creado a partir de Constantino. Bueno, el apóstol Juan fue hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago el mayor, o también llamado Jacob. Ambos fueron apóstoles de Jesús. Juan fue el apóstol más joven de Jesús. Jesús les apodaba los hijos del trueno a Juan y a su hermano Salomé, porque decía que tenían un gran entusiasmo y una gran fogosidad. Bueno, Juan era originario de Betsaida. Betsaida se encontraba al norte del mar de Galilea. De esa misma ciudad era el apóstol Pedro. Cuando Jesús llegó a Nazaret, a Israel, Juan el Bautista ya estaba ahí bautizando, como lo señalan las Escrituras. Y en una ocasión que Juan se encontraba con Jacobo y con Juan, vieron llegar a Jesús y Juan el Bautista les comentó que Jesús era el Cordero de Dios. Juan amó tanto a Jesús que aún de anciano recordaba con cariño y a la perfección la hora de su vocación. Él decía, era la hora 10ª. En sus escritos, Juan se autodenomina como el discípulo amado. En la última cena, Jesús le permitió a Juan reclinar la cabeza sobre su costado. Esto le permitió a Ugolio de Neiro, un pintor, plasmar en una pintura esta cena en la que se ve al apóstol Juan en el regazo de Jesús. Bueno, Juan pertenecía al círculo de dilectos de Jesús, quiere decir al círculo de predilectos, que lo formaban Pedro, Santiago el mayor y Juan. Los tres presenciaron su transfiguración y fueron también testigos de su agonía en Getsemaní, así como en otras muchas ocasiones ellos lo acompañaron. Cuando vio Jesús a su madre, dicen las Escrituras, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fue un poco antes de que Jesús muriera. En otra ocasión señalan las Escrituras
que cuando las mujeres fueron al sepulcro y vieron que el sepulcro estaba vacío y regresaron a comunicarles a los demás apóstoles lo que había sucedido, Juan corrió desesperado para llegar al sepulcro y Pedro también corrió junto con él, pero Juan llegó primero corriendo desesperado, pero tuvo temor de entrar. Sin embargo, llegó Pedro y entró, y ya después entraron los dos. Estas son algunas de las ocasiones en las que Juan estuvo presente con el Señor, mano a mano con él. Debe de haber sido algo maravilloso. En esa época, cuando los apóstoles y Jesús vivieron, el Imperio Romano ocupaba parte de Europa, parte de Asia Menor y además el norte de África. Existía un gran comercio y muchos caminos creados por los romanos. Estos caminos fueron tan bien hechos, tan bien estructurados, que hasta la fecha podemos encontrar los caminos formados por estos ingenieros o arquitectos, además de la mano de obra de muchos esclavos que pagaron con sangre derramada aquí en estas carreteras, ¿verdad? Pero si no hubiera sido por esas carreteras, hubiera sido muy difícil que los apóstoles llevaran la palabra a todo el imperio, todo el mundo conocido en ese momento, ¿no? Después de que muere Jesús, no se volvió a saber nada de Juan, hasta el año 50, en el cual Juan asistió al concilio de Jerusalén. Fue un concilio en el que se marcaron las pautas para que los gentiles estuvieran considerados como cristianos y aceptados como hermanos. Había un grupo que decía que ellos se deberían de ajustar a la ley de Moisés. La ley de Moisés era relativo a la circuncisión de los varones, así como la prohibición de algunas comidas y a la prohibición de la fornicación y de la idolatría. En ese concilio se decidió que Jesús, cuando él había estado con ellos, él había dicho que todos tenían la gracia de Dios y que por lo tanto ellos consideraban, los que defendían que no se circuncidaran los gentiles, que no era necesario por lo que Jesús había hecho y les había dicho a los apóstoles. En ese concilio se aceptó y ya se dejó de presionar para que los gentiles también se circuncidaran. Claro que sí, quedaron sometidos al resto de la ley de Moisés. Sabemos que Juan predicó en Samaria y que vivió ahí junto con María. Pablo lo nombraba junto con Pedro y con Santiago como las columnas de la iglesia de esa época. Aproximadamente en el año 68 después de Cristo, entre la muerte de Pablo y de Pedro y la ruina de Jerusalén debido a la guerra judaico-romana, Juan se establece en Éfeso, al igual que muchos de sus conciudadanos. Ellos huyen por toda la presión en Jerusalén, huyen hacia Éfeso. En Éfeso, Juan empieza a escribir el Evangelio, según comenta Irineo. Juan predicaba en Éfeso. Uno a uno los grandes líderes de la iglesia cristiana murieron bajo la violenta persecución de Roma. Juan, el último de los 12 discípulos originales, todavía continuaba predicando del amor de Jesús. Bueno, hermanos, sigamos con la segunda parte de la plática. Bueno, Juan llega a Roma, sale de Éfeso y se dirige hacia Roma por todas las persecuciones y todo, y además con el afán de seguir llevando la palabra de Dios a esa región. Él predica, sigue predicando ahí,
Y bueno, mueve a mucha gente porque predica del amor de Dios. Y entonces el emperador Domiciano está tan harto y fue uno de los grandes perseguidores de los cristianos, que manda a que arresten a Juan y lo somete a un juicio en el cual él sale perdiendo, y la sentencia es que lo pongan a hervir en aceite hirviendo para matarlo de esa manera. Entonces se prepara todo, meten al apóstol Juan y se ve que Juan está orando con la vista sin bajarla, viendo hacia el cielo, implorándole a Dios que lo siga cuidando, y los trabajadores de Domiciano atisbando el fuego y la lumbre porque por órdenes de él, pero al ver que no le pasa nada al apóstol, Domiciano decide que lo saquen, y como no lo pudo matar, entonces lo exilia a la isla de Patmos. Juan llega a la isla de Patmos. Esta isla se encuentra frente al Asia Menor, en la zona del mar Egeo. Es una isla volcánica y es una zona árida. Es una isla pequeña de 16 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho, que la usaban los romanos como colonia penal, ¿no? Ahí se queda Juan, y en ese lugar, en esa isla, en una de las cuevas de esa isla, Juan tiene la visión de la cual hace la descripción en el libro de Apocalipsis. Esa cueva se encuentra cerca de un monasterio que fue fundado en 1088 después de Cristo, y que está dedicado a San Juan, y se exhiben ahí un cuerpo embalsamado que al parecer era de Juan. El apóstol Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, que lo inició en Éfeso, como les mencioné en la primera parte, y que por la persecución lo interrumpió y después lo terminó, no sabemos en qué momento. Las epístolas de Juan, estas aproximadamente las escribió en el año 90 después de Cristo, y el Apocalipsis escrito en el año 96 después de Cristo, y cuando él se encontraba en la isla de Patmos preso, ¿no? Es un libro profético y es un libro maravilloso que les aconsejo que lo lean, hermanos, pero léanlo después de que hayan leído a Daniel y al Nuevo Testamento, para que tengan elementos para que les sea más fácil comprender. Aunque aquí en el Apocalipsis se dice que a los finales de los tiempos nosotros vamos a tener más conocimiento, porque pues en aquella época, cuando él vino y estaban los apóstoles, en primera no tenían un libro en el que existieran todos los libros de la Biblia. Nosotros tenemos un compendio de libros con la Biblia, y ellos no. Ellos se mandaban cartas y era caminando como se llevaba la palabra del Señor. Gracias a Dios nosotros podemos leerla. Bueno, en el primer capítulo del libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo se incluye desde el versículo 1 hasta el 3, y dice a la letra: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque los tiempos están cerca. Es importante, les vuelvo a decir, espero que lean este libro maravilloso. Los versículos 4 a 8 hablan de las salutaciones a las 7 iglesias, o sea, el saludo que les da Juan a las 7 iglesias, y dice la letra: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hay algo muy importante aquí en el versículo 7 que dice, y todo ojo lo verá. Esto no podría haber sido en otra época más que en esta, en la que la tecnología ha avanzado tanto que gracias a los videos y a la tecnología podemos estar viendo en este momento lo que está pasando en China, o ellos nos pueden estar viendo a nosotros. Entonces, por eso es algo que hace que los que se dedican al estudio de la escatología, que es el estudio del fin de los tiempos, se den cuenta, consideren que esto es en este tiempo cuando va a suceder, porque si no hubiera la tecnología, antes no hubo la tecnología como para que todo ojo pueda ver que Jesús va a venir en las nubes. Bueno, del versículo 9 al 10 nos habla de una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esas 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Seguimos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con unas ropas hasta los pies y ceñido su pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este libro es un libro que habla con muchos símbolos, que uno tiene que ir leyendo las escrituras para ir entendiendo estos símbolos, y cuando llegue al Apocalipsis comprenda con mayor claridad lo que dice. Bueno, les diré que el cabello blanco es normalmente de un anciano, pero el profeta Daniel lo llama el anciano de días, que aunque parezca joven, en realidad existe desde hace mucho tiempo, es decir, desde la eternidad, porque recuerden que desde Génesis 1 nos dice que el Verbo era con Dios. Y ese es Jesús. Sus ojos como fuego son penetrantes, que lo escudriñan todo, quemando lo malo y purificando lo bueno. Los pies de bronce representan el juicio de Dios. La voz como muchas aguas representa limpieza, y en la Biblia aguas, que es un plural, se refiere a muchos pueblos y naciones. Las estrellas en su mano representan ángeles. La mano diestra representa acción. Eso quiere decir que Él ordena a los ángeles que hagan lo que diga su voluntad. La espada en su boca representa la palabra de Dios, más cortante que la espada de 2 filos. Bueno, haciendo un paréntesis, continuando con el paréntesis, la visión de Juan es muy similar a una que el profeta Daniel recibió.
Y alcé mis, y dice esta visión que tuvo el profeta Daniel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. No es casualidad, hermanos, que esta visión de Daniel también era referente a los últimos tiempos, porque algunas consideran que Daniel es para el Antiguo Testamento lo que es el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Habla de lo que nos va a pasar en los finales de los tiempos en ambos casos. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel 10:14. Bueno, continuamos con la visión de Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, las 7 Keirot o iglesias estaban ubicadas en la provincia de Asia Menor. Es Asia Menor. Actualmente corresponde al sureste de Turquía. Ellas eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Las cartas se fueron entregando en ese orden, según parece que porque había un correo que iba de Éfeso a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Esmirna y Éfeso eran 2 ciudades portuarias que transportaban muchas mercancías para ser distribuidas en el Imperio Romano. Las ciudades de Tiatira, Filadelfia y la Odisea eran ciudades industriales y comerciales, mientras que las ciudades de Pérgamo y de Sardes eran ciudades que fueron capitales de reinos prósperos en otras ocasiones. Y como podemos ver, esto nos hace pensar que eran ciudades ricas, no eran ciudades pobres, ¿no? Otro arreglo, el arreglo también, este arreglo que tiene, al parecer es un arreglo escatológico. La escatología estudia el destino último del ser humano y el universo. Y se cree que Éfeso representa los tiempos de los apóstoles, y se van pasando a través del tiempo hasta que llegan a la Odisea, que correspondería a nuestro tiempo actual. La muerte de Juan. El emperador Nerva, sucesor de Domiciano, dio libertad a los que habían sido desterrados. Por lo tanto, Juan regresa a Éfeso, donde muere pacíficamente a la edad de 94 años, hacia el tercer año de reinado del emperador Trajano. Esto ocurrió en el año 100 después de Jesús. Estas cartas del Apocalipsis a estas iglesias ilustran el carácter de Dios. Son una de las aplicaciones que tienen. Otra es que de manera personal ilustran el carácter de los creyentes y su forma de ser. Y por otro lado, con respecto a las congregaciones, ilustran la madurez y el carácter de las congregaciones. Y de la parte histórica de la iglesia, ilustran los 7 principales periodos entre la primera y la segunda venida de Jesús el Mesías. Bueno, les puse aquí en esta presentación 2 resúmenes.
Espero que puedan leer este segundo y tercer capítulo del Apocalipsis y que estos resúmenes les sirvan como guía para que ustedes noten el carácter positivo, las características positivas y negativas, así como las advertencias negativas y las promesas que les hace Dios a cada una de las iglesias. Igualmente en el resumen 2 ustedes van a encontrar el significado del nombre, la época y los años que cubrieron esas épocas de cada una de las iglesias hasta la actualidad y la calidad de cada una de estas iglesias. Bueno, hermanos, también aquí viene algunas citas bibliográficas en las que ustedes pueden buscar la información que yo les he puesto aquí. Espero que esto les sea de utilidad, que se motiven y estudien el Apocalipsis y que también les sirva de guía los dos resúmenes. Y con el favor de Dios vamos a seguir viendo cada una de las iglesias en posteriores pláticas. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta luego. Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, mi fuerza y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Tú, Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy,